Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Buenas. Buenas, buenas, ¿cómo están? Muy bien, vamos comenzando con la fórmula para la confianza. ¿Alguien que quiera comenzar aquí con la lectura? Y empiezo. Bien, Fórmula para la confianza en mí mismo. Sé que tengo la capacidad de lograr todo lo que me propongo en la vida, por lo tanto, exijo y demando de mí mismo acción perseverante y continua, y aquí ahora prometo ejecutar tales acciones. Me doy cuenta y soy consciente de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en acciones externas y físicas para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentro mis pensamientos durante todo el día en pensar en la persona que soy, creando de este modo una imagen mental clara. Sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que yo alimente en mi mente y en mi corazón, con perseverancia va a buscar expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objetivo que haya tras él. Por lo tanto, dedico todo el día a exigirme y demandarme el aumento de la confianza en mí mismo a través de mis acciones. He escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca voy a dejar de practicar hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para lograrlo. Entiendo con claridad que no hay riqueza ni nada que pueda durar por mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, solo me comprometo en transacciones que beneficien a todos. Tengo éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Inspiro a otros a servirme por obra de mi buena disposición, primero para servir a otros. Elimino el odio, los celos, la envidia, el egoísmo, la competencia y el cinismo y cultivo el amor hacia todos, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me atraerá el éxito. Hago que los demás crean en mí porque yo creo en ellos y en mí mismo. Firmo esta fórmula con mi nombre, la memorizo, la repito en voz alta una vez cada día con fe y la certeza absoluta de que está influyendo hoy en mis pensamientos y en mis acciones. Así yo me convierto en un ser que confío en mí mismo y gozo el privilegio del éxito. excelente Nadia, muchas gracias. Pasamos ahora a la declaración de clase mundial. ¿Alguien que quiera comenzar aquí la lectura? Yo leo. Bien, Bruno. Yo soy de clase mundial. Este día es mi obra maestra. Yo estoy enamorado de mi magnífico futuro. Hoy yo soy el dueño de este día. Yo estoy predicando con el ejemplo. Yo vivo mi estándar y lo elevo un 1% más todos los días. Mi misión es estar siempre enfocado. Yo siempre dejo a todas las personas con las que estoy en contacto mejor de como las encontré. Yo estoy operando todo el día a través de mis valores fundamentales. Este día está lleno de milagros que puedo crear. Yo soy el estándar en mi entorno. Yo soy valiente e intrépido, yo soy apasionado, yo soy excelente y yo soy humilde. Constantemente yo estoy superando mis mejores resultados. Las adversidades me dan poder para levantarme y crecer. Yo pienso pensamientos de clase mundial. Yo tengo comportamientos de clase mundial. Yo hablo palabras de clase mundial. Yo hago un trabajo de clase mundial. Yo vivo una vida de clase mundial. Excelente, Bruno, muchas gracias. Pasamos ahora a leer los 20 archivos de riqueza. Comienzo aquí en el punto uno. La gente rica cree, yo creo mi vida. La gente pobre cree, la vida es algo que me pasa. La gente rica juega el juego del dinero para ganar. La gente pobre juega el juego del dinero para no perder. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre quisiera ser rica. La gente rica piensa en grande. La gente pobre piensa en pequeño. La gente rica se enfoca en las oportunidades. La gente pobre se enfoca en los obstáculos. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. La gente pobre guarda resentimiento hacia ellos. La gente rica se relaciona con personas positivas y exitosas. La gente pobre se relaciona con personas negativas o fracasadas. La gente rica está dispuesta a promocionarse y a venderse. La gente pobre piensa de manera negativa sobre ventas y promoción.
La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. La gente rica es una excelente receptora. La gente pobre es una mala receptora. ¿Alguien que quiera seguir leyendo en el punto 11? Digo, Bien, la gente rica elige que se le pague en función de resultados. La gente pobre elige que se le pague en función del tiempo. La gente rica piensa, puedo tener las dos cosas. La gente pobre piensa, o esto o lo otro. La gente rica se enfoca en su fortuna neta. La gente pobre se enfoca en lo que gana con su trabajo. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. La gente rica hace que su dinero trabaje duro por ellos. La gente pobre trabaja duro por su dinero. La gente rica actúa a pesar del miedo. La gente pobre deja que el miedo los detenga. La gente rica aprende y crece constantemente. La gente pobre cree que ya lo sabe todo. La gente rica piensa a largo plazo. La gente pobre piensa a corto plazo. La gente rica se centra en agregar valor. La gente pobre se centra en lo que puede ganar hoy. La gente rica elige el juego del dinero basado en el ganar-ganar. La gente pobre juega el juego del dinero con mentalidad de perder-ganar o ganar-perder. bien Nadia, excelente. Muchas gracias. Pasamos a repasar aquí las tareas de la semana. Hoy estamos a miércoles ya. ¿Cómo vienen con las tareas? ¿Tienen alguna duda? ¿Vienen bien? Yo bien, Excelente. ¿Los demás? Bien, también. Impecable. De la parte técnica, ¿verdad? Lo más importante es la observación de 24 horas con H4, que eso es lo que les va a ir dando claridad para operar la fase correcta y lograr mejores resultados. Bien, pasamos a leer las 16 leyes del éxito de Napoleón Hill. La ley del mastermind. La coordinación de conocimiento y esfuerzo genera poder y resultados. Un objetivo principal definido. Tener un objetivo claro, escrito y específico. Es el punto de partida de todos tus logros. La confianza en uno mismo. Cree en ti mismo y en tu plan. La fe en uno mismo es el punto de partida del éxito. El hábito del ahorro. Ahorra una parte de tus ingresos. El ahorro construye seguridad y libertad. Iniciativa y liderazgo. Conviértete en líder. Da el primer paso y lleva a otros contigo hacia el objetivo. La imaginación. La imaginación es el taller de la mente. Convierte ideas en planes y resultados. El entusiasmo. El entusiasmo es contagioso y multiplica tus posibilidades de éxito. El autocontrol. Domina tus emociones, deseos y hábitos. La autodisciplina te mantiene en el camino. Hacer más de lo que se espera. Da siempre un poco más. El esfuerzo adicional abre puertas y crea oportunidades. Una personalidad agradable. Sea amable, cortés y positivo. Una buena actitud abre puertas y crea relaciones duraderas. Pensamiento preciso. Piensa con claridad, sé lógico y toma decisiones acertadas. La concentración. Enfoca tu mente en una sola meta hasta alcanzarla. La concentración es poder. La cooperación. El trabajo en equipo y la buena voluntad te llevarán más lejos que el esfuerzo individual. Aprender de la derrota. Los fracasos son lecciones. Aprende, ajusta y sigue adelante con más sabiduría. La tolerancia. Comprende y respeta las opiniones y acciones de los demás. La regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado. Es la ley que rige todas las relaciones humanas. Aplica estas leyes cada día y construirás el éxito que mereces. En este mes comenzamos a estudiar algunas de estas leyes como introducción. Ya hemos hablado de un objetivo principal definido, de la importancia de asociarlo al trading, de, del entusiasmo, de hacer más de lo que se espera, que es dar la milla extra. Y hoy vamos a leer una breve reflexión sobre el autocontrol, que está muy relacionado al dominio de las emociones dentro de los mercados. Las leyes del éxito es una de las obras más completas de Napoleon Hill. Fue publicada originalmente en 1928, luego de más de 20 años de investigación sobre personas exitosas de su época, incluyendo empresarios, líderes y millonarios como Andrew Carnegie y Henry Ford. El libro enseña
que el éxito no depende solamente del talento o de la suerte, sino de desarrollar principios, hábitos y una mentalidad correcta. Hill plantea que cualquier persona que puede progresar económica y personalmente si aprende y aplica ciertas leyes universales. La obra original está dividida en varias lecciones extensas enfocadas en crecimiento personal, liderazgo, mentalidad y logro de objetivos. El éxito no es cuestión de suerte, es el resultado de aplicar leyes universales en nuestra mente y en nuestra vida diaria. Y acá la idea es ver cómo estas leyes del éxito se asocian a nuestra profesión de trading. ¿Alguien que quiera comenzar aquí la lectura, la octava lección, el autocontrol? ¿Tú puedes leer ahora, Aurora? Mayra creo que estaba sin micrófono. ¿Alguno de ustedes que se anime a iniciar aquí con la página 377? Empiezo. Bien. El autocontrol. Puedes hacerlo si crees que puedes. En la lección anterior aprendiste el valor del entusiasmo. Además, aprendiste a generarlo y a transmitir su influencia a los demás mediante el principio de la sugestión. Ahora has llegado al estudio del autocontrol, a través del cual podrás dirigir tu entusiasmo a fines constructivos. Sin autocontrol, el entusiasmo es como un rayo descontrolado en una tormenta eléctrica. Puede caer en cualquier parte y destruir vidas y propiedades. El entusiasmo es una importante cualidad que te impulsa a la acción, mientras que el autocontrol es la rueda de equilibrio que dirige tu acción a fin de que ésta sea constructiva, no destructiva. Para ser una persona bien equilibrada, el entusiasmo y el autocontrol deben estar equilibrados en ti. Una encuesta que acabo de completar realizada a 160.000 reclusos adultos de las cárceles de los Estados Unidos revela el sorprendente hecho de que el 92% de esos desafortunados hombres y mujeres se encuentran en prisión por carecer del autocontrol necesario para dirigir sus energías constructivamente. Vuelve a leer el párrafo anterior una vez más. Es auténtico y sorprendente. Es una realidad que la mayoría de los infortunios del hombre son provocados por una falta de autocontrol. Las Sagradas Escrituras están llenas de recomendaciones que invitan al autocontrol. Incluso nos instan a amar a nuestros enemigos y a perdonar a quienes nos hacen daño. La ley de la no resistencia aparece a lo largo de toda la Biblia, como un cordón de oro. Nadie que no esté dispuesto a hacer sacrificios personales alcanzará un gran éxito. Estudia el historial de las personas a las que el mundo llama grandes y observa que todas ellas poseen la cualidad del autocontrol. Estudia, por ejemplo, las características de nuestro propio e inmortal Lincoln. En medio de sus horas más difíciles, ejercitó la paciencia, la serenidad y el autocontrol. Esas son algunas de las cualidades que lo convirtieron en el gran hombre que fue. Encontró deslealtad en algunos miembros de su gabinete, pero puesto que dicha deslealtad iba dirigida contra él personalmente y dado que las personas en quienes las observó poseían cualidades que las hacían valiosas para su país. Lincoln ejercitó el autocontrol y no hizo caso de esas cualidades censuradas. ¿A cuántas personas conoces que tengan un autocontrol equiparable al de Lincoln? En un lenguaje más enérgico que pulido, Billy Sunday exclamó: «Hay algo vil como el infierno en el hombre que siempre está intentando avergonzar a alguna otra persona. Me pregunto si el diablo no habrá gritado: amén, hermano, cuando Billy hizo esta declaración». Pero el autocontrol es un importante factor en este curso sobre las leyes del éxito. No tanto porque la lealtad de él cree dificultades a quienes se convierten en sus víctimas, sino porque quienes no lo ejercitan sufren la pérdida de un gran poder necesario para su lucha por la realización de su claro objetivo principal.
Si dejas de ejercer el autocontrol, no solo es probable que acabes haciendo daño a los demás, sino que sin dudas te harás daño a ti mismo. Durante la primera parte de mi carrera pública, descubrí los estragos que estaba haciendo la falta de autocontrol en mi vida y este descubrimiento se produjo a través de un incidente de lo más, ¿qué dice anodino? Puede ser. Sí, anodino. Quiere decir Bien, como, hoy buscamos la palabra, eh, como insignificante, sin emociones, algo como simple. bien. Creo que no está fuera de lugar que me desvíe aquí para afirmar que la mayoría de las grandes verdades de la vida se encuentran en los hechos corrientes, comunes de la vida cotidiana. Este descubrimiento me dio una de las lecciones más importantes que he aprendido jamás. Se produjo de la siguiente manera. Un día, en el edificio donde tenía mi oficina, el conserje y yo tuvimos un malentendido. Esto nos produjo una aversión mutua de lo más violenta. Para mostrarme su desprecio, este conserje apagaba las luces del edificio cuando sabía que me encontraba trabajando en mi despacho. Esto ocurrió en varias ocasiones hasta que finalmente decidí devolverle el golpe. Mi oportunidad llegó un domingo cuando acudí a mi despacho a preparar un discurso que debía dar la noche siguiente. Apenas acababa de sentarme en mi escritorio cuando las luces se apagaron. Me puse de pie de un salto y corrí hasta el sótano del edificio, donde sabía que estaba el conserje. Cuando llegué, lo encontré muy ocupado añadiendo carbón a la caldera con una pala y silbando como si no hubiera ocurrido nada raro. Sin hacer ceremonias, me lancé al ataque y durante varios minutos le dediqué una serie de adjetivos que quemaban más que el fuego que él estaba avivando. Finalmente me quedé sin palabras y tuve que detener. Él se incorporó, me miró por encima del hombro y con un tono de voz suave y calmado y con una sonrisa de oreja a oreja dijo, vaya, está usted un poco alterado esta mañana, ¿verdad? Ese comentario se me clavó como un puñal. Imagina cuáles eran mis sentimientos mientras permanecía ahí, de pie frente a un hombre indocto, que no sabía ni leer ni escribir, pero que a pesar de esa desventaja me había derrotado en un duelo que había tenido lugar en un terreno que yo había elegido y con el arma que yo había elegido. Mi conciencia me señaló con un dedo acusador. No solo sabía que había sido derrotado, sino algo todavía peor, que yo era el agresor y que había actuado mal, lo cual no hizo más que intensificar mi humillación. Mi conciencia no solo me señaló con un dedo acusador, sino que además colocó unos pensamientos bastante embarazosos en mi mente. Se burlaba de mí y me atormentaba. Ahí estaba yo, un engreído estudiante de psicología avanzada, un exponente de la filosofía de la regla de oro, que conocía mediante bien las obras de Shakespeare, Sócrates, Platón, Emerson y la Biblia, mientras que ante mí tenía a un hombre que no sabía nada de filosofía, pero que a pesar de su falta de conocimiento, me había derrotado en una batalla verbal. Si quieres cambiamos acá, Nadia, para que no Sí, te por canses. favor. Bien, Gracias. esta historia de Napoleón Hill está alucinante, a mí me encanta. ¿Alguien que se anime a seguir aquí la lectura donde dice me di media vuelta? Yo, Bien, hola, buenas tardes o noches. buenas tardes, Mónica. A ver, me di media vuelta y regresé a mi oficina tan rápido como pude. No había nada más que pudiera hacer. Al empezar a pensar esta vez en el asunto, vi mi error, pero fiel a la naturaleza humana, me negué a hacerlo. Lo que sabía que estaba en mi mano para repararlo. Sabía que debía disculparme ante ese hombre para poder tener paz en lo más profundo de mi ser y reconciliarme con él.
Finalmente me decidí a volver al sótano y someterme a la humillación que sabía que tendría que soportar. La decisión no fue fácil y no la tomé con demasiada rapidez. Comencé a bajar, pero a un paso mucho más lento que en la primera ocasión. Estaba intentando pensar de qué manera podía ser la segunda aproximación para sufrir la menor humillación posible. Cuando llegué al sótano, le dije al conserje que se acercara a la puerta y en un tono de voz sereno y benigno me preguntó, ¿qué quiere esta vez? Le informé que había venido a disculparme por el mal que había hecho, si él me lo permitía. La sonrisa se extendió una vez más a lo ancho de todo su rostro, al tiempo que respondía, por el amor de Dios, no tiene que disculparse. Nadie lo oyó, excepto estas cuatro paredes y yo. No se lo voy a contar a nadie y sé que usted tampoco lo hará. Así que olvídese del tema. Y ese comentario me dolió más que el primero. Me disculpan, ya no alcancé a mirar en la pantalla. Bien, no hay problema, Mónica. ¿Alguien que se anime a seguir acá? Yo leo. Bien, donde dice, y ese comentario me dolió más que el primero, acá el página Sí. 38. Y ese comentario me dolió más que el primero, porque no solo había expresado su disposición a perdonarme, sino que además había dejado claro que estaba dispuesto a ayudarme a ocultar el incidente para que no se supiera y no me perjudicara. No obstante, me acerqué a él y le di la mano. Lo hice no solo con mi mano, sino con todo mi corazón. Y mientras caminaba hacia mi oficina me sentí bien por haber reunido el valor suficiente para enmendar mi error. Pero ese no es el final de la historia, es solo el comienzo. Después de aquel incidente, decidí que jamás volvería a ponerme en una posición en la que otro hombre, ya fuera un conserje indocto o un hombre de letras, me pudiera humillar porque yo hubiera perdido mi autocontrol. Después de haber tomado tal decisión, empezó a producirse un cambio destacable en mí. Mi pluma comenzó a adquirir más poder. Mis palabras habladas comenzaron a tener más peso. Empecé a hacer más amigos y menos enemigos entre mis conocidos. Aquel incidente marcó uno de los puntos decisivos más importantes de mi vida. Me enseñó que ningún hombre puede controlar a los demás a menos que se controle a sí mismo. Me dio una idea clara de que de la filosofía que está detrás de las siguientes palabras. Si los dioses quieren destruir a alguien, primero lo sacan de quicio. También me dio una idea clara de la ley, de la no resistencia y me ayudó a interpretar muchos pasajes de las Sagradas Escrituras con relación a esta ley, como nunca antes lo había hecho. La persona que sabe lo que quiere en la vida ya ha recorrido un largo trecho en dirección a su realización. ¿Sigo? Sí, la última partecita acá. Este incidente puso en mis manos la llave de acceso a un almacén de conocimientos que me ilumina y me ayuda en todo lo que hago. Y más adelante en la vida, cuando mis enemigos intentaron destruirme, me proporcionó una poderosa arma de defensa que nunca me ha fallado. La falta de autocontrol es el punto débil más perjudicial del vendedor medio. Si el potencial comprador le dice al vendedor algo que él no desea oír y éste no posee la cualidad del autocontrol, devolverá el golpe con un comentario que será fatal para la venta. Bien, ya estaría bien hasta ahí, Lalo. Ahora empieza a explicar el tema del autocontrol en las ventas. Pero lo que nosotros queremos aplicar acá, que es para el trading, ya lo podemos ver en las primeras páginas. Para los que llegaron tarde, estamos leyendo la introducción de la octava lección de las leyes del éxito, el autocontrol, que es muy importante para el trading, ¿verdad? Para nuestra profesión. Y acá comienza Napoleón Hill con una encuesta que realizó a 160.000 personas que estaban privadas de libertad, reclusos o presos, y el 92% de ellos se encontraban en esa posición por falta de autocontrol. Ya podemos imaginarnos, ¿verdad? Cualquier escenario, una pelea en el tránsito, una discusión con la pareja, una discusión con un amigo, o sea, todos terminaron ahí por distintas situaciones, pero todas por la falta de autocontrol. Y después da dos ejemplos
Después si quieren les comparto esta página para que lo repasen. Da dos ejemplos de dos personas, ¿verdad? De Lincoln y de Billy, de cómo ellos aplicando el autocontrol lograron el éxito. Y ya cuando pasa a la siguiente página, cuenta de una experiencia personal que tuvo de cuando perdió una batalla, digamos, entre comillas, con una persona que era el encargado del edificio al reaccionar y a perder su autocontrol. Es muy interesante esta historia porque él cuenta que después de ese aprendizaje que tuvo, de esa derrota, digamos, entre comillas, pudo cambiar toda su vida por esa simple experiencia, ¿verdad? Y la idea es que acá que nosotros podamos aprender de estas lecciones para aplicarlas también a nuestra vida y al trading principalmente. Porque, como bien saben ustedes, ya los que han tenido alguna experiencia en la cuenta real, por ejemplo, los mayores problemas en trading de pérdida de capital o de equivocaciones con el lotaje o cualquier tema, ¿verdad? Son por la falta de autocontrol. ¿Qué les parece esta lección? Ah, bueno. ¿Algo más que quieran compartir? Está muy buena y en la primera parte ahí que estuve leyendo me sentí muy identificada en varias situaciones y me pasaron por la cabeza. Que también me doy cuenta de que, bueno, de que gracias a todo el estudio este que estamos haciendo, eh, me ha ayudado mucho a mantener mi autocontrol en ciertas situaciones. Excelente, Sí, excelente. en el trabajo también, en cualquier lado puede pasar. En el trabajo, acá en casa, con mi hijo. Entonces, viste que son cosas que me doy cuenta que en otro momento seguramente hubiese reaccionado de otra manera y no de la manera que estoy reaccionando ahora. Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algo relacionado a su experiencia en la vida cotidiana o al trading también? Acá hay un tema muy importante que explica Napoleón Hill, ¿verdad? Cuando él, por ejemplo, se enfrenta a este hombre que no tenía ningún tipo de estudio, que era una persona que se encargaba del mantenimiento del edificio, de poner carbón en la caldera, de arreglar las ventanas, por ejemplo, arreglar toda la parte de la estructura, ¿no? Lo que sería un portero, por ejemplo, hoy en día, o un encargado de un edificio. Y él era un estudiante ya conocido de psicología avanzada, un exponente de la filosofía de la regla de oro, como dice acá, y reaccionó ante una persona que no tenía ningún tipo de estudios. Entonces ahí ven que la educación no es solamente memorizar y aprender conocimientos, sino el autocontrol, ¿no? Como dice acá. Sí, sí. Y relacionado con el trading también se puede relacionar, o mismo una persona que crea que, no sé, que una persona que ya sea recibida en algo, que se ponga en modo competitivo, que crea que le va a ir mejor en el trading que a otra persona que no tiene estudio y no tiene nada que ver. Yo creo que un Totalmente. poco lo asocio a aquello de... Ah, buenas noches, perdón, pues yo entré re tarde. Eh, Se puede asociar a eso de que se juzga el libro por la portada, ¿no? Porque este señor, aunque tenía todo un conocimiento importantísimo, se desconocía a sí mismo y dijo, sí, no sé, supongo que, no sé por qué lo asocio yo así, Bien, vio al otro como inferior y se creyó en la capacidad de pisotearlo hablando pronto y mal y le salió la jugada, le salió mal la jugada. Que pasa mucho porque la gente te ve eh, tranquilo, viste, que no suele dar problema y nada, piensan que te pueden pasar por arriba y no es tan así, no es que porque sea una persona callada o que no se meta en nada o tranqui, así que vos vengas y te la puedas llevar puesta como que es un mueble más o menos. Entonces, bien, un poco bien. aprender a Bien, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que esa persona tiene ese carácter o tiene, se comporta de tal o cual manera de acuerdo a algo. Porque no es que tiene más carácter el que más grita. Lo que pasa es que hasta acá estamos acostumbrados a decir que la persona que tiene más carácter es uno que está con las venas del cuello saltadas, así, de gritar como mal de la cabeza. Y no.
Un poco se asocia, por eso yo lo asocio por ese lado. Porque aparte lo me pasa, ¿no? Me pasa a diario eh, de acuerdo a cómo lo ven a uno, piensan que puede hacer lo que se les canta. Entonces cuando vos dices, no, pero espérame un poquito, pasa esto, esto y esto y esto, y así, 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 dicen, oh, ¿qué pasó acá? Se me dio vuelta. Pero está bueno, está muy bueno. Yo lo iba escuchando hoy mientras andaba en la carretera a esa misma, a la clase del mediodía, y iba como transitando por determinadas situaciones. Me reía sola, parecía loca. Excelente, excelente. Vieron que acá dice Sí, que sí. cuando empieza la historia, que el encargado del edificio apagaba las luces cuando sabía que él estaba trabajando, o sea, lo estaba provocando, estaba actuando desde su nivel de conciencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el error de Napoleón Hill en ese momento? Fue reaccionar ante la situación. Claro, porque lo llevó a su terreno y le ganó por experiencia. Sí, sí, sí. Ahí está la clave. O sea, no es que él reaccionó o buscó él, digamos, la situación. No pasó, la situación se dio, la persona lo estaba provocando y él reaccionó. O sea, que muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ante el mercado, por ejemplo, ante situaciones de la vida. Nos vamos a SL, por ejemplo, y después inmediatamente queremos abrir una operación por venganza. Pero el mercado no está haciendo nada, simplemente nos fuimos a SL y el autocontrol está en nosotros, ¿verdad? No abrir una operación por impulso o de no superar el riesgo. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Eso, ¿sabes qué? Estaba nada que ver lo que te iba a decir, ¿no? Pero asociado con el taller de las emociones en el que estaba hoy, eh, había una parte, un apartado así que decía que hay una parte en el cerebro que se cree capaz de interpretar la intención de la otra persona y por eso es que nosotros reaccionamos como reaccionamos, o sea, en favor o en contra en uno mismo, ¿no? Pero qué loco que uno crea que puede interpretar las intenciones de la otra persona y por eso reacciona, o sea, como en prevención. Sí, Bien, sí, lo impulsivo tiene más chance de salir mal que de salir bien. Va por Sí, ahí. sí, sí. excelente, excelente. Así que nos quedamos acá con este aprendizaje para aplicarlo al trading, ¿verdad? Y a la vida también, a cualquier situación que pueda surgir. Bien, vamos pasando ya la parte técnica, cómo vienen con el cálculo de porcentaje, de lotaje, ¿alguna duda? ¿Vienen bien? Vamos bien, vamos bien. Excelente. Bueno, la idea es hoy repasar el tema de los 3 puntos de Wyckoff, la falsa ruptura, y también sumarle el tema de los cierres de ciclos, que está muy asociado a las fases de Wyckoff. Sé que algunos ya lo habían estado estudiando, pero ahora la idea es incorporarlo principalmente en la temporalidad H4. Vamos a ver acá, Rodrigo, ejemplo. Sí, Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes. Rodrigo, vos sabés que necesito como más característica de los patrones de vela, pinza superior e inferior, porque vos nos das tres características, pero a mí me parece que me está faltando algo. ¿Característica de qué tipo? ¿De cómo están formadas los patrones o la Exactamente. Sí, 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 exactamente. ¿Cuál, qué observaste alguno que no lo tenías anotado, algún tipo de pinza? Es que cuando lo quise aplicar lo marqué acá en el gráfico, pero es como que me falta algo más, ¿me entendés? Como para que me digan, bueno, sí, esta es una pinza superior, esta es una pinza... Dice, se forman por dos velas del mismo tamaño en cuerpo, con pequeña diferencia entre ellos. Esa es una de las características. Bien, Bueno, bien. deben estar ubicados al principio o al final de una tendencia y son patrones de reversión. O sea, no me queda muy claro el punto uno, ¿viste? Donde dice, se forman por dos velas del mismo tamaño, porque el Acá, por ejemplo, ejemplo, acá ya tenemos un ejemplo en Crash 500 en H1.
Ahora lo busco. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Era 500H1. Perfecto, ya lo marcó. Bien. Y se pueden dar de tres tipos las pinzas. O sea, puede ser como este ejemplo, que la segunda vela supera el 50%, puede estar igualada al mismo nivel, o puede ser envolvente. Son los tres tipos de pinzas. Después, en cuanto a la posición, es la misma, tiene que aparecer al final de una fase bajista o al final de una fase alcista. Bueno, Pero los modelos, digamos, bueno, de patrones son tres tipos. Es- podemos repetirlo porque no alcancé a escribirlo, porfa. sí, este sería el primero, que es donde la segunda vela supera el 50% del anterior. Bien, Después el segundo tipo es cuando la vela queda igualada, o sea, cuando están igualadas en el soporte y la resistencia. sí, Y el tercero es cuando la vela es envolvente. A ver si tenemos acá otro tipo. Acá, por ejemplo, tenemos uno donde las dos velas están igualadas al mismo nivel. sí, perfecto. Y el tercer tipo es cuando la vela supera, que es envolvente, pero también es una pinza. A ver, ¿dónde tenemos uno? Aquí abajo, por ejemplo. Aquí hay una pinza inferior donde la vela verde supera un poquito con cuerpo a la roja. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Esos son los tres tipos. Estas son las pinzas inferiores, ¿verdad? Para la pinza superior aplica el mismo Bien, sí, sí, sí. ejemplo. O sea, la vela roja que esté antes de la verde, si tenemos una, o sea, que supere el 50%, por ejemplo esta, acá tenemos una pinza superior, la vela roja supera el 50% de la verde, ¿verdad? Acá la envuelve, Ujú. acá sería envolvente, Envolvente. y nos faltaría una que esté al mismo nivel, que la vela roja esté al mismo nivel de la verde. Podría ser esta, por ejemplo, no está al mismo nivel, pero está casi, casi, casi ahí. Algo así, con el cuerpo de la roja tocando Ujú. el cuerpo de la verde. Esos serían los tres tipos de pinzas. Después, la pinza inferior tiene que aparecer siempre al final de la tendencia bajista y la pinza superior al final de la tendencia alcista. A partir de H1, siempre a partir de la temporalidad H1. De H1 para arriba sería. Sí, sí, sí. ¿Los demás lo tenían claro este detalle? sí. ¿O tenían alguna duda Sí, con las pinzas? Yo las tengo en las carteleras, por las dudas. De que me pase algún detalle por alto, la tengo ahí a la vista siempre. Bien, bien. Así que resumiendo, tenemos tres tipos de modelos, de patrones de pinza, ¿verdad? Ujú. Excelente. ¿Alguna otra duda, algo para consultar? No, no, yo para mí ahí estoy. Bien. La idea ahora entonces es observar los cierres de ciclos, pero principalmente en la temporalidad H4 porque lo vamos a asociar con Wyckoff. O sea, la idea es observarlos únicamente durante este mes en la temporalidad H4. Vamos a buscar acá un ejemplo.
Y después van a ver por qué es importante observarlos en H4. Aquí, ¿se ve ahí la pantalla? Sí. Bien. Hay dos tipos de cierres de ciclo. El primero que se puede identificar es, por ejemplo, cuando tenemos una tendencia bajista, como esta, y el precio retrocede a la misma resistencia donde inició la tendencia, por ejemplo, acá arriba, a esa zona, por ejemplo, y ahí deja una resistencia por debajo de la línea de esa resistencia. Este sería el cierre de ciclo uno, digamos, el más común o el más efectivo. ¿Se entiende? El precio tiene que rellenar toda la tendencia anterior y cuando llega a esa línea, que tenemos que marcar nosotros una resistencia en una línea horizontal en los cuerpos de esa vela, ahí arriba, Ujú. la resistencia que se forma acá tiene que cerrar por debajo, las mechas pueden superar, pero los cuerpos de las velas no pueden romper esta línea. Cuando tenemos dos velas formadas acá que formen la resistencia por debajo de esta línea, se considera un cierre de ciclo, ¿verdad? Con relación a esta tendencia del pasado. Ese sería el tipo uno que ahora vamos a buscar un ejemplo. Y el tipo 2 sería cuando el precio retrocede a la zona de liquidez anterior de la tendencia, por ejemplo acá, en ese caso tenemos que dentro de esa tendencia tener la zona de liquidez marcada con una línea horizontal, ahí por ejemplo, y deja una resistencia que está formada por dos velas por debajo de esa línea, como hizo acá. Y es un patrón de reversión, o sea, lo que hace después que deja esta confirmación de la resistencia, lo que sucede es que cambia la tendencia después de esas dos velas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en H4 cada vela dura 4 horas. Entonces, para que se dé la confirmación, tenemos que tener las dos velas cerradas, que van a demorar 8 horas. Va a ser depende del momento en que lo estén observando ustedes. Puede ser que lo observen cuando ya está la confirmación, o lo pueden observar cuando se está formando la última vela, digamos, ¿verdad? La segunda vela de la resistencia. Y en ese caso tienen que esperar el cierre de la temporalidad, el cierre de H4 para confirmar de que realmente se dé el cierre de ciclo y que la vela en los últimos minutos no rompa al alza. ¿Se entiende la idea? Y en ese caso, si esa tercera mecha ahí no hubiera pasado, ¿también es cierre de ciclo? Aunque No, la, la tercera aunque, mecha no se toma en cuenta. Se toman en cuenta, no, no es la mecha, es simplemente que las dos resistencias queden por debajo de la línea, en el caso de este ah, ejemplo. sí, sí, sí. Esta tercera mecha lo Ah, que hace después es llegar a la zona de liquidez del pasado acá. Pero eso no afecta al cierre de ciclo en este caso. O sea, el único patrón es que esta resistencia, ¿verdad? En el sí, segundo sí. caso, que es el que estamos observando ahora, quede por Claro, debajo de sí, esta línea. sí, Pero la sí, si no llega al mismo resistencia, precio, claro, la resistencia está formada por dos velas, ¿verdad? Puede dejar las mechas por debajo o pueden superar las mechas. Hay varios casos. O sea, las mechas eh, pueden quedar largas, pueden caer por acá. Lo importante es que cumpla con la resistencia, con los cuerpos de las velas que no rompan esta zona. Ese En sería caso el... de que la mecha, en que la mecha supere a las anteriores, se puede tomar cierre de ciclo y liquidez avanzada también, ¿no? Cierre de ciclo, sí. Liquidez avanzada no, porque tendría que estar en la fase de distribución. Ah, bien, bien. Pero toma de liquidez, sí. La liquidez avanzada no, porque tendría que estar justo arriba en la fase de distribución. Acá, por ejemplo, hay dos confirmaciones, ¿verdad? Está el cierre de ciclo, que es la resistencia, y después la toma de liquidez de esta vela, de la mecha roja ahí que decía Lalo. Dos confirmaciones para buscar ventas. sí, sí, la pregunta mía era si tenía, o sea, que
a ver, ¿cómo te digo? Que esa última mecha toca el precio de la resistencia primera, pero la clave es que la resistencia, sí, que la resistencia no llegue al precio de la resistencia anterior. Que la resistencia no supere con cuerpo la línea anterior, que no rompa con cuerpo Claro, hacia arriba. Puede llegar, puede quedar en el límite, o las mechas pueden claro, superar, pero el cuerpo sí. no puede romper con el cuerpo. Vamos a anotarlo acá. Este sería un cierre de ciclo, que puede ser de cierre de ciclo de tipo 2 en la zona de liquidez dentro de la tendencia. El cierre de ciclo principal y el más eficiente, digamos, el que más se da, es cuando el precio rellena toda la zona, ¿verdad? Que llega hasta acá, por ejemplo. Pero también se da este, siempre y cuando la tendencia tenga esa zona de liquidez. Si no hay zona de liquidez, no se considera cierre de ciclo. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver varios otros ejemplos. Sí, en ese caso, el TP más seguro, digamos, sería el 50% de esta última tendencia aquí, de la tendencia de la última resistencia ahí. Sí, eso ya lo Después vemos. siguió igual, Para establecer el TP, sí, siempre vamos a buscar el 50% de la tendencia donde tomamos el cierre de ciclo, ¿verdad? En este caso tenemos que trazar acá de esta resistencia Fibonacci al soporte. Y marcaríamos acá como TP1 en el nivel 50. Después puede dejar acá confirmaciones de continuidad, pero el TP1 como objetivo, digamos, sería el nivel 50 siempre. Porque ¿qué pasa? Van a ver ustedes que no todos los cierres de ciclos dan la continuidad y siguen rompiendo y completan toda la fase. Muchos retroceden en el nivel 50 y vuelven a la zona y después es donde dan el movimiento fuerte. Tenemos los dos ahí casos. va. Yo ahí creo que había entendido mal, capaz, porque aunque el 50% quedaría en la misma zona, pero hubiera trazado el Fibonacci en la tendencia alcista, esta última ahí, el soporte, del soporte ese. Pero ¿qué tendencia estamos tomando en cuenta nosotros para el cierre de ciclo? ¿Dónde se origina el cierre de ciclo en este caso? Acá, ¿verdad? En esta resistencia. Mm. Hay que trazar Fibonacci de la tendencia donde tú estás observando el cierre de ciclo. Esto es el cierre que se da, pero se origina acá, ¿verdad? En esta resistencia. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, se entiende. Porque cuando tú estás observando el mercado, este movimiento no sucedió todavía. Esto está en blanco acá. Ahí. O sea, esto acá cuando observas un cierre de ciclo, esto todavía no sucedió. Sí, sí, no, lo que yo te digo es que ahí donde se dio, en el soporte ahí en el medio, ¿viste? El del medio aquí. El, el soporte del medio de las dos resistencias que tomamos como cierre de ciclo. El Yo soporte pensé que había que ¿qué soporte? abajo, 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 Ahí. ahí ese. Yo pensé que habría que trazar ahí hasta la resistencia, como si, y que se tomaba el 50% de la tendencia alcista es. Claro, eso es en boom. En boom sí. En boom vas a tomar la tendencia alcista. Acá en crash hay que tomar la tendencia bajista donde se origina el cierre de Ahí ciclo. va. ¿Se entiende? Para establecer el TP en el nivel 50. Acá, como pueden ver, esta vela roja rompió el nivel 50, fue una vela envolvente que rompió el nivel 50, después llegó al 23.6, retrocedió al 0.38 y después dio todo el movimiento. Pero la lógica del TP1, digamos, para el cierre de ciclo se establece siempre en el nivel 50. Después ustedes ahí observan qué hace el mercado. Pero tienen que tener en cuenta que son Ujú. velas de 4 horas. O sea, las confirmaciones van a demorar porque cada vela va a demorar 4 horas en formarse. ¿Se entiende? Igual que Wyckoff, igual que las fases de Wyckoff. Entonces acá lo que tienen que aprender ustedes es memorizarse los cierres de H4 siempre. Que después vamos a hacer un ejercicio en base a esto.
Que en los cierres de H4 generalmente se dan movimientos fuertes en los mercados porque es cuando dejan los patrones de H4, en los horarios de cierre de H4. Que acá, por ejemplo, en hora Uruguay se dan, si empezamos de la mañana a las 5 a.m., 9 a.m., vamos a poner así, a las 5 de la mañana, 9 de la mañana, 13 horas, 17 horas, 21 horas cuando coincide con la vela del día, ¿verdad? Después a la 1 de la mañana y se repite el ciclo. Estos son los horarios de los cierres de H4. Siempre tienen que estar atentos ahora. A partir de ahora, memorizarse los cierres de H4 para estar atentos a estos patrones. Van a ver que se pueden formar otro tipo de patrones también, ¿verdad? Pinza superior, pinza inferior, pero todos en H4. Van a tener más fuerza para el mercado. ¿Se entiende la idea? Bien. Vamos a ver algún ejemplo en el mercado real para poder aplicarlo ahora y hacerle seguimiento. La ventaja de estos cierres de ciclos es que igual que Wyckoff, que los puntos de Wyckoff, permite hacerle un seguimiento al mercado y estar atento a los cierres de H4 para ver cuándo se van a dar las confirmaciones. ¿Se entiende? Después de tener esas confirmaciones fuertes, obviamente ustedes bajan H1 y hacen el análisis, ¿verdad? De H1, M30, M15. Bien. Acá, por ejemplo, vamos a mirar. Bueno, Crash 150 en H4, no podemos buscar ejemplos de cierre de ciclo en el presente porque está en una tendencia bajista, ¿verdad? Pero observen acá, por ejemplo, aquí qué sucedió. Antes de que empezara este movimiento fuerte, si observamos esta zona, ¿qué hizo esta resistencia con relación a la zona de liquidez del pasado? Dentro de esta tendencia bajista, ¿verdad? ¿Qué dos confirmaciones tendríamos acá en H4? Que luego, antes de esta tendencia bajista, ¿qué hizo el mercado acá? En el retroceso de esta tendencia bajista del pasado. Hizo un cierre de ciclo, tomó la liquidez de la zona, creo, no se ve bien, pues capaz que si le hacía un poquito de zoom, no sé, no alcanzo a ver las mechas. Pero pareciera que tomó la liquidez de ahí, Bien, bien. Esta mecha de acá tomó el dejó una, dejó mercado. una pinza superior Bien, y siguió trabajando. ahí está. Y el cierre de ciclo en este caso, ¿por qué se dio? Porque aunque quedaron, ¿cómo es que se dice? Al mismo nivel, puede ser. Bien, quedaron prácticamente al mismo Pero nivel. la mecha no superior, aunque las mechas sí pasaron, la vela no superó con cuerpo la resistencia anterior. Ahí está, ahí está. Tomando como referencia esta resistencia de acá. Acá tienen que trazar líneas horizontales ustedes, ¿verdad? Tomando como referencia esta resistencia del pasado. Esta Ujú. resistencia del pasado, ¿dónde está? En una zona de liquidez, donde hay dos mechas. Ahí, ¿verdad? Vieron todo el movimiento fuerte que hace después de ese cierre de ciclo. Sí. ¿Se entiende la idea? Ahí vamos. Con práctica va a salir mejor. Bien. Si observamos, bueno, Crash 300 en H4, está ahí en un retroceso. Esto les permite a ustedes también marcar esas zonas. Por ejemplo, ahora Crash 500. Si observamos Crash 500 en H4, vieron que va retrocediendo. Pero ustedes pueden marcar acá arriba la resistencia anterior, ¿verdad? Con la zona de liquidez, con una línea horizontal.
Y cuando el precio llega a esa zona, pueden estar atentos a ver si deja esa confirmación. ¿Se entiende? Entonces, esto les da mayor seguridad para operar una fase correcta, o sea, para operar una tendencia bajista fuerte en H1, ¿verdad? En M30, con la misma lógica de Wyckoff. Mm. ¿Se entiende la idea? Porque el mercado cuando hace un cierre de ciclo en H4 tiende a hacer movimientos fuertes, igual que el cambio de fase de Wyckoff. Va a depender de cada mercado, ¿verdad? Por ejemplo, en los mercados económicos puede hacer una tendencia de 300 puntos. Ya en los mercados que mueven más puntos, como Bund 1000, Crash 600, puede tener un cierre de ciclo de 600 puntos, 700 puntos, dependiendo de la ¿Qué, zona. Pero, qué, porque, Sí. dale uno de mí. ¿Qué resistencia tomaste como referencia en Crash 500? Así ya le dejo una marca puesta. La que está en el 3000, ya te digo, lo 3092. estaba mirando en H1, ahí lo cambié a H4, acá. Que esta resistencia tiene una zona de liquidez ahí justito, en el 3094. Hay que tener en cuenta lo siguiente, si son retrocesos de la tendencia, tienen que tener zona de liquidez. O sea, si estamos dentro de la tendencia, ¿verdad? Si es la tendencia principal, cuando el precio llega arriba acá, en ese caso no es necesario que tenga zona de liquidez. La mayoría de las veces tiene, pero no es necesario para el cierre de ciclo. Ahora, si ustedes van a observar acá dentro de la tendencia bajista, vieron que acá tenemos la tendencia bajista completa y acá hay un retroceso, ¿verdad? Este retroceso, donde van a identificar, tiene que tener una zona de liquidez para que el cierre de ciclo sea válido. ¿Se entiende? Mm, bien, bien. Así que acá en Crash 500 ya tenemos una zona ahí marcada que está bastante cerca, estaría a unos 40 puntos. Después, si observamos Crash 600 en H4, acá se puede ver que hizo un cierre de ciclo en un retroceso de la fase bajista, que es donde estamos con la venta acá ahora, ¿verdad? Estamos en profit acá, en C6. Ahí está como en una banderita en H4. Si observamos acá el pasado, después de esta tendencia alcista y la fase de distribución, esta fase de distribución, ¿con qué coincide? Si nos vamos al pasado, a esta zona de acá. Con ¿Qué esa les otra parece? distribución que te tocó ahí. Claro, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué se da ahí? Una zona de liquidez. Sí, ¿y qué más? Un cierre de ciclo. ¿Eh? Un cierre de ciclo. Claro, acá tenemos un cierre de ciclo también, porque tenemos esta resistencia y ninguna de estas resistencias acá supera la línea roja de resistencia del pasado. ¿Se entiende? Y a Sí, su yo vez te iba a preguntar, ya tiene zona de liquidez, que es el requisito. Sí. en el ejemplo que estabas dando recién, que es como eso mismo, solo que fue un cierre de ciclo interno, pero como respetó el método de Wyckoff, siguió bajando, ¿no? Porque en verdad, ahí me quedó la duda a mí, porque cuando hablamos de los cierres de ciclo interno, generalmente sería un movimiento más corto, pero ahí como se da con el método Wyckoff, se fue, siguió bajando. O sea, tú tienes Donde que, estabas antes, no, no sé dónde estabas antes, el ejemplo que estabas dando recién. tú tienes que analizar los patrones de forma independiente. O sea, si tú vas a analizar el cierre de ciclo, si está la confirmación del cierre de ciclo, vas a trazar Fibonacci por la zona del cierre de ciclo, ¿verdad? El precio acá en este caso, que es donde le mandé la señal, ya rompió el nivel 50 de Fibonacci por el cierre de ciclo. Ah, ¿Se pero entiende? yo te digo, el ejemplo anterior era ahí mismo, pero aquí en el medio, allí arriba, donde estabas diciendo recién. ¿Qué ejemplo anterior? Acá estamos mirando este cierre de ciclo en Crash 600. El anterior era en Crash 500. Ahí Este, va, bueno. No,
Observamos Crash 500, que lo dejamos marcado acá en el 3095, en H4, con la posibilidad de un cierre de ciclo, ¿verdad? Después pasamos a Crash 600 en H4, que es donde tenemos la entrada abierta, donde identificamos que en esta fase de distribución se dio un cierre de ciclo. Eso por un lado. Si nosotros analizamos acá, trazamos Fibonacci en este cierre de ciclo, observamos que el precio en el nivel 50 ya rompió el nivel 50, entonces nos está confirmando que puede rellenar toda la zona por el cierre de ciclo, ¿verdad? Ahora, si ustedes van a analizar por Wyckoff, ahí tienen que usar las otras confirmaciones. Que según Wyckoff acá, ¿qué tendría que hacer el precio? Después que rompe con vela envolvente la zona de distribución. ¿Qué tendría que hacer ahí el precio? Bajar, Sí, tendría que seguir bajando. bajar. Sí, de Completar la rellenar, seguir bajando, pero ¿hasta dónde? de rellenar la anterior, el soporte anterior Bien. sería. Hasta completar toda la fase, hasta acá. En este caso tenemos dos confirmaciones, ¿verdad? Un cierre de ciclo por un lado y un cambio de fase de Wyckoff por otro. Pero ustedes tienen que analizarlo de forma independiente, o sea, no pueden mezclar, digamos, los patrones, ¿se entiende? Son dos confirmaciones que ya están, o sea, en el cierre de ciclo ya rompió el 50% y en Wyckoff, en la fase de distribución, ya rompió esta vela envolvente roja el soporte anterior. ¿Se entiende la idea? ¿Cuál era la duda, Lalo? Y bueno, no, es que la duda mía era como que parecía un cierre de ciclo interno y me parecía que habíamos hablado de que sería un movimiento más corto. Yo porque había entendido que se trazaba el Fibonacci en la tendencia alcista para ver si superaba el 50% o si llegaba al 50%. Tenía entendido eso, pero está ahora. Pero mira lo siguiente, si tú trazas Fibonacci en la tendencia alcista o lo trazas en la tendencia bajista, ¿qué diferencia te estaría haciendo acá Sí, en este caso? es lo mismo prácticamente. Claro, pero Fibonacci se traza desde donde se inicia el cierre de ciclo, Ah. que si no te va a hacer diferencia. Si lo estabas trazando acá, no te va a hacer diferencia porque está al mismo nivel la tendencia. Siempre va a estar al mismo nivel porque la tendencia rellena hasta esa zona. ¿Se entiende? Está. Ahora sí, sí, sí. Entonces al trazarlo te va a quedar exactamente el mismo nivel. Si era eso el detalle, no lo estabas trazando mal tampoco porque te va a quedar. Puede tener una pequeña diferencia por la resistencia, porque esta mecha, por ejemplo, está un poquito más abajo, pero va a ser prácticamente lo mismo. Igual lo correcto sería tomar la tendencia donde se origina el cierre de ciclo, ¿verdad? Ok, ok, está bien. Gracias. Bien. ¿Se entiende entonces la idea o les queda alguna duda? Por ejemplo, si observamos Crash 900, estamos con una operación acá en el grupo de señales. Habíamos comentado que estaba en la fase de distribución, ¿verdad? En H4. Y si observamos esta zona anterior, acá tenemos un cierre de ciclo o no, en este caso. Voy a ajustar acá la línea, ahí. Si tomamos esta resistencia anterior, No, porque no, porque la mecha no llega para mí. Yo tenía entendido eso de que tenía que tocar el inicio, digamos, pero no con la resistencia. O sea, la mecha puede tocar, pero eso es en el cierre de ciclo de arriba acá, en el principal. ahí va. Entonces sería ahí, sería un cierre de ciclo eso. No sé qué les parece a los demás. Si tomamos en cuenta el caso que hemos observado, compartido el grupo fue en Crash 600. Vamos a mirar de nuevo el ejemplo de Crash 600. Acá. Se había ido la señal. Ahí estamos de vuelta. Tomando acá el ejemplo de Crash 600, ¿qué les parece? No, Rodrigo, buenas noches. No, porque la mecha no llega en el otro caso.
¿no? Claro, pero no es necesario que en el cierre de ciclo tipo 2 no es necesario que las mechas lleguen. En el uno sí, donde completa toda la tendencia sí, pero en este caso no. ¿Se entiende? Ah, con que quede la resistencia más baja que la anterior, ¿ya se considera cierre de ciclo? Claro, pero ¿con qué otra característica que observamos recién? ¿Qué tiene que tener la resistencia que estamos observando en el pasado? Liquidez no tiene. Bien, sí, sí, si tiene liquidez, sí. En este caso tiene. Ahí va, ahí va. Porque van a ver que muchas veces van a observar esa resistencia que no tiene zona de liquidez. Entonces en ese caso no sería. Acá en Crash 900, siguiendo ese ejemplo de Crash 600 en H4, acá tendríamos un cierre de ciclo de tipo 2 con la fase de distribución, ¿verdad? En H4. Ya que esta resistencia queda por debajo de la anterior. Pero tienen que tener en cuenta que los cierres de ciclos más fuertes, el patrón original, digamos, del cierre de ciclo, es el que se da en el relleno de toda la tendencia, arriba acá en este caso. ¿Se entiende? Ese es como el cierre de ciclo original o el patrón más efectivo. Después se dan estos cierres de ciclo internos, pero tiene que cumplir con esas condiciones de que la resistencia o el soporte del pasado tenga la zona de liquidez. ¿Queda clara entonces la idea? Lo vamos a seguir viendo igual en la semana. Y la idea es que ustedes, si observan algún ejemplo, alguna posible formación en H4, ¿verdad? Que lo puedan compartir. Observando acá los boom, pero por el momento no, creo que no hay ninguno cercano. Bueno, si observan, por ejemplo, boom 500 en H4, acá está el origen de la fase alcista, ¿verdad? Miren dónde está el precio ahora, en H4. Está a nada, está muy cerquita de rellenar toda la tendencia. Está a unos 40 puntos, 50 puntos de la resistencia principal. ¿Se entiende la idea? Boom 500 está lindo para hacerle seguimiento. Se entiende, pero no sé qué tan fiable puede ser. Eso es lo que... ¿Fiable en qué sentido? Y de que siga bajando y supere al final el otro soporte, en ese caso, por ejemplo. Es un patrón de reversión. O sea, como todos los patrones de reversión tienen una probabilidad de que se den a favor. ¿Se entiende? Son probabilidades, o sea, todos los patrones son probabilidades. ¿Qué es lo que sostiene el análisis técnico? Sí, eso, las probabilidades. Pero en ese No, caso, por ejemplo, que no, no sería esa la respuesta. ¿Qué es lo que sostiene el análisis técnico en el trading? la El gestión de riesgo. riesgo. Claro, la gestión de riesgo. Todos los patrones tienen probabilidades, ¿verdad? El patrón cierre de ciclo es un patrón de alta probabilidad de reversión de la tendencia, así como la pinza inferior, la pinza superior, y más que nada en H4, ¿verdad? La fase de Wyckoff. Ahora, les toca a ustedes hacer backtesting y empezar a aplicarlos con la gestión de riesgo correspondiente, ¿verdad? Son muy efectivos. Tienen que tener en cuenta que son de lenta formación, al igual que la fase de Wyckoff, pero les va a permitir operar en la fase correcta. Bueno, gente, muy bien, estamos en hora. Ya no sé si tienen alguna consulta o algo para compartir. Pueden hacerle seguimiento. Hacemos seguimiento a C9 acá en el grupo. C9, por ejemplo, que estamos en Profit ahora, tenemos el cierre de ciclo de tipo 2, ¿verdad? La fase de distribución en H4, en H1 también. Muy clara ahí la fase. Y acá vamos a ver ya si respeta estas dos confirmaciones. ¿Se entendió la idea entonces?
Bueno, muy bien. Rodrigo, Sí, Silvana. mira, si existe la posibilidad de que se pueda preparar, viste, un material como esto, que a mí principalmente, viste, me ayudan un montón. Sí, 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 sí. Más allá de las impresiones, viste, me ayudan mucho a mí. Porque a medida que vos vas hablando, yo voy escribiendo todo lo que le estaría faltando o que es importante para mí. Bien, bien, excelente. El material en PDF con Mm. con las imágenes del patrón. Sí, por favor. Bien, bien, bien. Ahora se los comparto en breve. Mm. Igual esto recién lo Gracias. estamos empezando a estudiar, ¿verdad? Hay que profundizar bastante y hay varios ejemplos y varios casos. Ujú. Vaya agregándole al documento. Bueno, muy bien. Que pasen lindo, entonces estamos en contacto. Dale, gracias. Igualmente, Buen Adiós, descanso, que chao. pasen buenas muy bien. noches. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Chau, chau.